Entonces, yo los quería invitar un poco porque para mí fue como como un descubrimiento bien reciente. O sea, como todo este trabajo que se está haciendo en torno al espacio de la piedra rechicura. O sea, yo algo cachaba, po. Algo caché desde hace unos años cuando empezaron como un grupo de arqueólogos, si no me equivoco. Y empezaron como a hacer como este rescate. Un grupo histórico arqueológico. Claro, po. Y yo me mantuve como bien alejado porque como que no le encontraba la importancia. Hasta hace un tiempo atrás que viajé al norte y me di cuenta de la importancia de vincularse con los territorios en los que uno habita, po. Y estas defensas medioambientales de alguna manera es como también devolverle un poco la mano a los lugares, po. Porque uno cuando va a pasear, ponte tú cuando tú mencionas a la Gruta o aquí a La Pampa, uno va a pasear, uno se nutre igual de caleta de energía, no sé, pues escucha a todos los seres que habitan en ese espacio, los pájaros o el agua que corre por ahí y uno se vuelve a nutrir, pues, como un poco desintoxicándose de la ciudad. Entonces ahí como que dije, ya es momento de que de alguna manera, por lo menos yo en lo personal, le devuelva la mano y me vincule y defienda algún espacio. ¿Cachai? Y ahora si se hacen Claro. de manera colectiva y si se puede difundir, ¿qué De mejor? los que Po? quedan el espacio. Sobre todo, claro, sobre todo en estos espacios urbanos. Po. Sí, es difícil al fin y al cabo la situación porque son espacios como, por ejemplo, la Rechecura también es popularmente conocida como en los últimos 100 años como Piedra del Pelado. Ujú. Entonces hay como dos historias, pero y ha estado siempre presente como para la ciudadanía que no podía bajar, por ejemplo, tan fácilmente al lago, o está como dentro de la periferia entre la Diego Portales, la Muñoz Meli, la Chile Barrio, la Segunda Faja, con todo lo grande que está. Y llega un punto donde la gente va a sacar la WEN, va a hacer recolección, va a pasear, va a compartir con su familia y al fin y al cabo y queramos llamarlo como parque o espacio o santuario de la naturaleza que cumple todas esas características al fin y al cabo, que es muy presente para la gente. Por ejemplo, ya me saqué mi foto de octavo básico arriba de la Piedra del Pelado, con todos mis compañeros, y así hay un montón de historias que también tienen su carácter positivo como su carácter negativo. Hay alguna persona que falleció en ese lugar, que se cayó de la piedra, pero aún así es un sitio con mucha significancia histórica y natural también, porque está siendo como hoy en día un corredor biológico también que le va quedando como al territorio y a la ciudad de Villarrica, que tiene harto humedales, que tiene harta biodiversidad, flora, fauna, y que cada vez se ve como más pasado a llevar por el boom inmobiliario y por la mala forma como de entender cómo crecen las ciudades. Y eso no solamente pasa como con este sector, sino que pasa con otros sectores también de Villarrica. Y aparte como de ese boom inmobiliario también cae como el tema de que aunque nosotros lo sintamos, y porque es así, como que está en la cultura popular, que son nuestros espacios, pero esos espacios también corresponden a propiedades privadas. Entonces, si la propiedad, la persona que es dueña de esos espacios de diferentes maneras también, deciden vender o deciden hacer algo, esos espacios se pierden. A diferencia de lo que hoy sucede con la piedra, que hemos logrado hacer que por lo menos 100 metros a la redonda no pueda ser vendido, ni edificado, ni nada de eso. Pero todo lo demás es bastante difícil. Sí, y es complejo porque el mismo tema de que hay otros monumentos históricos, otras zonas que ya fueron declaradas en algún momento como zonas patrimoniales o monumentos directamente, como lo que pasa en Putúe o el sitio histórico que está en la entrada de Villarrica. Llevan décadas declarados como monumentos nacionales, pero no se han utilizado, no se han generado realmente proyectos de preservación, conservación, de darle realce patrimonial, no sé. Hay miles de cosas que se podrían trabajar relacionado con ese tipo de situaciones. En muchos países, en otras ciudades, por ejemplo, se usan como mucho el turismo patrimonial, por ejemplo, ¿cachai? Que sería cambiar la lógica de vender balnearios y vender historia, vender cultura, ¿cachai? Entonces, hay que empezar a pensar, o sea, yo por lo menos lo siento así, que
estamos en un proceso, cierto, constituyente, estamos como todos en un cambio de la lógica de lo que cómo se debe repensar el territorio, el país y todo. Y eso tiene que hacerse plausible en cosas reales, pues concretas, ¿cachai? Que sea la interculturalidad o las formas que sea de inclusión posible en los territorios, pensando en que esta, como decía la Paula, no hay dos historias. Hay una historia de los últimos 130 años, desde que llegaron los colonos en adelante y otras personas, y hay otra historia que era para atrás, que era la de los Peñi, de las Lamien, ¿cierto? Entonces, esas historias también después, en estos últimos 100 años, han coexistido en ciertas formas y se han ido integrando de distintas maneras, pues muchas veces desde el avasallar a la otra cultura más que integrarla. Bajo esa lógica, por ejemplo, la misma propiedad privada que actualmente detentan muchas de las personas que tienen harta tierra acá, fue producto de la usurpación que se realizó hacia los lofias, hacia el pueblo mapuche en general. Entonces hay como, y están documentados todos esos hechos, los buscan en la biblioteca del Congreso Nacional y podía encontrar los relatos de cómo los notarios se juntaban con alguna persona y llamaban a algún peñi que fuera lonco de alguna comunidad y lo hacían firmar curado un documento que ellos ni siquiera entendían, ¿cachai? Entonces, y eso está sabido, comprobado, y hay varios notarios que incurrieron en esa práctica regularmente en toda la zona sur. Pero bajo ese principio se lograron establecer esas propiedades privadas. ¿Cómo no van a ser ilícitas en el fondo? O ilegítimas por último, ¿cachai? Entonces, claro, hay que repensar toda esa lógica de cómo se traspasa la cultura, o sea, la lógica de la propiedad colectiva a la lógica de la propiedad privada. Ya, pues, voy a dar la bienvenida. Estamos con Paula y Carlos, dos compas que aquí están participando dentro de este grupo de lo que es la defensa de este territorio, este lugar, que me gustaría que lo pudiéramos como contextualizar. O sea, es un espacio que está ubicado en la comuna de Villarrica, en la zona lacustre de la región chilena, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿cómo nace? O sea, si bien este lugar ha sido popularmente visitado y conocido por las personas, ¿cómo nace este rescate de este espacio? ¿Qué es lo que es importante de este lugar? ¿Qué es lo que es la Piedra del Pelado, que le llamamos? ¿Qué es lo que es este corredor biológico? Si me pueden contextualizar eso, sería bacán, porque así la gente que no es de aquí del territorio lo escucha y sabe de qué estamos hablando. Lo primero es contar que la piedra de Rechicura es una piedra, porque muchas veces nos ha pasado con la gente que todavía no la conoce, muy grande, es como del tamaño de una casa de 2 pisos, y eso es lo que se ve hacia arriba, no es lo que se ve hacia abajo, porque hay algo que la sostiene. Esta piedra está ubicada en un sitio que todavía no es devastado por algún inmobiliario, pero que en este momento se ve completamente amenazado. Rechicura significa sagrado. Esta es una piedra sagrado para el pueblo mapuche. Existen varias piedras que también cumplen la característica de Butacura, que son como piedras que son grandes, que tienen algún tipo de significancia. A esta, por ejemplo, el 2003 hay el último registro de una Lamien de Quepe, que vino a hacer agradecimientos al lugar mientras estaba siendo esta piedra estudiada por el grupo histórico arqueológico de aquí de la zona, de diferentes en diferentes tipos de ámbitos. Ellos, es como más o menos etnográfico la información que fueron sacando, también buscando relatos de por aquí y por allá. Encontraron también relatos con personas de Putue, porque esta piedra era como tan grande, por así decirlo, como, bueno, que por ejemplo Gualmapu, por lo que uno ha aprendido, tú te das la vuelta y es todo lo que hay a tu alrededor. Con la piedra Rechicura pasaba similar en cuanto a la población que venía a hacerle como peticiones o agradecimientos. Desde Quepe hasta Curarrehue, más o menos, era como todo el sector donde venían Pupeñi y Pulamien. Posterior a este estudio que hace el Grupo Histórico Arqueológico, donde Marco Aguilera saca un libro, también hay un proyecto Fondesi, que ese proyecto se hace alrededor del 2006-2007, y en ese proyecto se encuentran vestigios alrededor de la piedra
que serían como los vestigios que la gente dejaba, las ofrendas que la gente dejaba en agradecimiento. Claro. Y aparte de eso también se ha encontrado de culturas anteriores como a la mapuche, o que quizás convivieron como en tiempos colindantes también, como tipo de alfarería, por lo que nosotros leíamos. Todo este proceso se fue llevando como de manera pausada, por así decirlo, pero como avanzando en cada escalón. Y el 2018, 2019, compañeros o vecinas y vecinas organizados del sector de segunda faja, a través de este mismo trabajo que se iba llevando, deciden como presentar al Consejo de Monumentos Nacionales la piedra con los antecedentes que se tenía y con ciertas cosas que habían que generar en ese momento, como actividades para difusión, actividades también de reforestación y un montón de trabajos que se hicieron bien dormidas. También hicieron una jornada de mural a través de olla común, varias cosas, y se llevó la petición firmada por una junta de vecinos de Parque Villarrica y otra junta de vecinos más de los volcanes, para porque este sitio fuera reconocido un sitio histórico arqueológico. Por eso el 5 de diciembre el 5 de febrero de este año llega una notificación del Consejo de Monumentos Nacionales diciendo que la piedra sí cumplía las características para ser un sitio histórico arqueológico, y que no daban la limitación, por ejemplo, porque tienen que dar la de perímetro, de área y todo eso. Y posteriormente a eso, esa notificación se le llegó a la municipalidad de Villarrica y a las personas que levantaron este movimiento. Y en eso la municipalidad no hizo acuso recibido, y el 5 de febrero, porque les preguntaron, desde la municipalidad preguntaron solamente así como cuántos metros eran, como que ese fue su acuso recibido. Y ahí mandaron nuevamente una notificación, y ahí con un poco más de detalles de monumentos nacionales, que son 100 metros en total alrededor de la piedra, en los cuales 70 son como de que está reconocido de que hay vestigios, y quedan 30 como margen de investigación. Y no sé si quería aportar como en la el cálculo. Sí, por eso pensaba usar un poco el tema disculpen igual Pupeño por la bien si hay alguna imprecisión al respecto, pero es más o menos lo que se ha contado a través de la historia de los relatos que ha construido Marco Aguilera y otras personas, que se habla de que no se el valor de la piedra en sí, es que son como puntos de donde pues podríamos hablar de puntos energéticos, por así decirlo, que están vinculados, ¿cierto?, a vincularse con los ancestros principalmente, y donde estaría también resguardado por un calcu, que es como una especie de brujo, una especie de ser como mítico, mitológico, por así llamarlo, que resguarda el espacio, pues, que muchas veces se manifiesta como en formas de zorro, de perro, o alguna figura como más o menos canina. Esto mismo también es como parte de la tradición más o menos que uno podría entender de la importancia de la piedra, pero también genera como antecedentes de que dentro de lo... A ver, ¿cómo lo puedo señalar? Bueno, que tiene como un valor en cuanto a energético también en sí misma, si uno lo visualiza desde otras lógicas, ¿cachai? Entonces, también se ha dado en los años más recientes, ¿cierto? Más de una muerte vinculada a la piedra. Entonces, hay algún tema que podría uno tratar de interpretar al respecto, pero que trasciende lo racional. Pues. Claro, que trasciende lo racional. Pues. Sí, pues. A mí me pasa como que siento que ya... Igual como que me he pillado con distintos conflictos como a lo largo del proceso de entrevistar gente, del podcast y todo. Como que me he fijado que el mayor problema que hay siempre es como el conflicto inmobiliario. ¿Cachai? Porque yo siento que aparte hay una población muy grande y está concentrada en espacios reducidos.
Y sobre todo, por ejemplo, acá que se está viniendo mucha gente de las grandes ciudades, se está viniendo para estos territorios, y que el problema es que vienen con las lógicas de la ciudad, pues, Claro. de las grandes ciudades, no vienen con una lógica de involucrarse y resolver la dinámica propia de este territorio, pues. Entonces, ¿cómo? Yo de repente siempre pienso, ¿cómo podemos hacer congeniar este colapso que estamos viviendo, de gente que está huyendo de la grande urbe, Ujú. ¿cachai? Y al mismo tiempo está esta necesidad inmobiliaria y que muchas veces se encuentra con malas regulaciones urbanas, pues. Yo creo que la base de todo, más allá como de los cambios migratorios que siempre son fuertes, pero siempre han existido. Sí, pues. O sea, nosotros no somos la primera población migrante en este territorio, hace Sí, pues. 130 años atrás fueron los colonos, pero es la forma de quizás de migrar, que conlleva el migrar. Pero más allá de esa situación puntual, desde mi perspectiva son temas estructurales como de políticas públicas. Es el mal diseño y las malas planificaciones que Sí, tienen las urbano. ciudades Ujú. para poder crecer. La mezcla entre, por ejemplo, las políticas, y no solamente ya del urbano, sino que también de lo rural. Sí. Nosotros, muchas, no sé, mis abuelos viven para el campo, camino a Freire, y ellos son como del sector, las únicas personas que les queda su campo, porque todas las demás personas han tenido que vender y todos esos campos solamente quedan de parcela. Entonces, ¿qué pasa ahora? Sin echar la culpa a nadie de las situaciones, ni de los que venden ni los que compran, pero por ejemplo ahora nadie tiene agua, Sí. ¿cachai? ¿O no? Todo está Sí. seco, todos los caminos, no hay tierras que son productivas, no hay vacas, no hay ovejas, la forma de la misma tierra va cambiando. Entonces todas esas planificaciones como que en este país, en esta ciudad, no existen tanto, Claro. ¿cachai? ¿O no? Y hay una política de vivienda que es inexistente prácticamente si es que la gente no se mueve para sacar adelante proyectos de cooperativas o Claro. distintos. Ujú. Lo mismo de lo inmobiliario que tú estabas diciendo, aquí Marta Vid, y esto lo hablábamos con una vecina que también está acompañándonos en este proceso de intentar parar la retroexcavadora, no solamente para la piedra y que de alguna u otra forma está protegida, sino que para todo el sector, ¿cachai? Sí. Que es un corredor biológico potente, Sí. aparte como de lo cultural histórico, Claro. está lo biológico natural. Sí. Que se mezclan y una cosa hemos podido levantar por suerte, igual ha sido igual más o menos ágil el tema. Hay patrimonios que hay muchos años esperando, pero lo otro no podemos hacer mucho. Y la vecina nos contaba, por ejemplo, que Marta Vida ha hecho todo la segunda faja. Y que Excepto las villas de ellas. sí, porque ellos no quisieron que Marta Vitt se la hiciera porque le estaban cobrando súper caro, porque se daban cuenta de que era como más o menos un negociado, que le salía más a cuenta Es con que otra las infraestructuras de la constructora, vivienda tampoco eran grandes. grandes cosas. Y por ejemplo, cuando ellas decidieron no hacerlo con Marta Vitt, las llamó al alcalde, al comité, y las llevó a hablar directamente con la persona que es de apellido Marta Vitt, para que les hicieran sus viviendas. No, decidieron no hacerlas. ¿Y qué les pasó? Tuvieron que esperar 2 a 3 años para que Marta Vitt les diera el permiso para tener agua. Porque como tenían todo alrededor, Claro. entonces esto es una mafia mayor como de situaciones. Y por ejemplo, no sé, pues nosotros para la densidad demográfica que hay, sin que llegara más gente, con la que hay ya nomás, ya debería ser de otra forma todo, por lo menos segunda faja, que es lo último que se ha hecho, porque se entiende que quizás las políticas anteriores no se entendía a eso y todo el tema, pero segunda faja tiene unas plazas súper chicas, es como bien parecido a alguna población más hacinada, pues, porque no hay voluntad política para poder hacerlo de otra forma. Igual por lo que planteaba Mauri, por ejemplo, el tema del, no sé, pues del traspaso de esta lógica de la vida de la urbe, por ejemplo, es como que, claro, como que quisieran reproducir la vida de la urbe en los distintos lugares, y en el fondo es fome, porque al final si te cambiáis de lugar, de donde estáis viviendo, es porque quería otras condiciones de vida, pues, ¿cachai? Y otras condiciones de bienestar. Entonces, claro, cuando te están quitando los parques, cuando te están contaminando el lago, cuando te están, no sé, pues destruyendo todo lo verde que te encantaba del entorno del que estás viviendo, al final te están reduciendo tus condiciones de bienestar, pues en muchos ámbitos diferentes. Sí. Y eso a la larga la gente no lo comprende muchas veces, siento yo, pero eso a la larga genera que las condiciones de vida de las mismas personas sean más hostiles constantemente, ¿cachai?
que no tengáis espacio para esparcirte, recrearte o observar naturaleza para estar tranquilo, Sí, po. ya es un tema que hace que la lógica de la cultura sea más violenta. ¿Cachai? Entonces, todo va impactando a largo plazo y nunca la gente lo va notando hasta que ya tiene la mierda hasta el cocote, como se dice. ¿Cachai? Sí, po. Sí, po. Y el problema es que, claro, pues los diseños de las políticas públicas que tenemos son cortoplacistas, porque los gobiernos son de transición corta, ¿cierto? Son 4 años de periodo, Y como nadie se las juega por hacer políticas que sean como a largo plazo, y las políticas locales, que serían las que podrían impulsar los municipios tal vez, están cooptadas por intereses de los grupos que los financian generalmente, por los Sí. partidos que representan. ¿Cachai? Entonces, Y al las final- empresas que O por la financian los empresa. y partidos. las empresas que financian Claro. a los partidos, po. Sí, po. Es que yo creo que en Marta Bit se ve muy claro esa lógica, ¿cachai? Porque ya... La noticia de los recicladores. Sí, ¿Cachai? por ejemplo, salía que dentro de lo que hemos investigado, para atrás, para adelante, no sé, pues salían hace 1 año y medio, 2 años, noticias, Marta Bit generará reciclaje en Villarrica. Como devolviendo la entrega mano, punto limpio y cosas. ¿cachai? Como devolviendo la mano a que ha podido instaurar a familias felices, porque así es la weá, así como Claro. familias felices gracias Pero- a Marta Bit. Estoy viendo Y la eran misma una- noticia. Cuestiones así. Es que son las campanas, los Sí, contenedores, los las contenedores campanas. básicos, sí. Pero esas cuestiones están, dicen en la misma nota, así como van a entregar esto correspondiente a la ley tanto que. ¿Cachai? Entonces hay una norma que les exige Sí, por el paño que están generando tener Sí, recicladores. Sí. Entonces lo ponen como la gran nota de que están entregando algo que le corresponde por norma. Entonces ya. Sí, pues, y le bueno. corresponde por norma y no olvidemos que esa norma es el mínimo común de ética que se tiene desde las empresas hacia devolverle algo como a la ciudadanía, por así decirlo, porque bueno, son los medios de negocio tener una inmobiliaria, pues por ejemplo mismo Marta Bit hoy día tiene holding de inmobiliaria, pues partió siendo como trabajando cerca de Temuco, que me leyó Sí. la biografía ahí de la meritocracia, la weá, y el caballero igual le gusta escribir como harto, como notas, el proceso constituyente y toda la bola de los peñas, de la lamien, le gusta estar harto ahí metido, y entre eso salió así como que ahora trabaja con chinos, tiene aparte de hacer las casas, también él que se vende los materiales, ¿cachai? Entonces ganan por todos lados. Y es lo mismo que pasa en ese mismo sector, de alguna otra forma, donde se está interviniendo y que es todo segunda faja hacia abajo, que da hasta el hospital nuevo. Se dice que Marta Bit, y esto lo dice el mismo alcalde, nosotros estuvimos ahí en una audiencia con él, y nos decía que esto había sido como un error de Marta Bit, que él no veía como maldad, y que Marta Bit estaba regalando una calle. Claro. No veía Una como calle servicio. Claro, no veía como maldad que la máquina de Marta Vida haya ingresado a los 100 metros de la piedra, Ya. que estaban protegidos por por monumentos nacionales. Ingresaron igual con la máquina, cortando alrededor de 30 metros de árboles y Caleta. el municipio, sí, como que el alcalde decía, pero tratemos de arreglarlo a la buena porque ellos nos van a dar una franja. Sí. ¿Cachai? Y- Entonces tú no podés entender así como que esa franja que están entregando es una franja que corresponde al diseño inmobiliario para tener, no sé, por la capacidad de automóviles que puedan desplazarse Sí, hacia po. un lugar. Y po. no solo eso, porque ellos están entregando también una como carretera, pero a los costados hay viviendas que son hechas por ellos. Claro. ¿Cachai? Que te O sea, dicen, no, son viviendas sociales, la weá, pero un cuarto de lo que se hace son viviendas sociales, lo otro es puro... Viviendas que van a vender ellos igual. ¿Cachai po. o no? Claro. Entonces, y ¿Sabes? Es conveniente para ellos por donde se le mire. por po. donde se Claro, le mire, ¿cachai? Y es comprensible, si igual la gente, o sea, te encontráis mucho en la disyuntiva desde que la gente te dice, pucha, pero es que igual se necesitan viviendas. El tema es dónde emplazáis las viviendas. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Sí, pues, ¿Cachai? y en ese tema yo creo que en el tema de que todos necesitamos vivienda, uno está claro de eso, si uno no tiene casa propia, ¿cachai? O no, Sí, pues. si uno no vive del aire, pero ¿qué, a costa de qué significa el progreso todavía hoy en día en el que estamos en el 2020 y en el que mundialmente está la cagada más allá de una pandemia, sino que... Por ejemplo, esa hay- misma franja. sí, Esa misma franja que estamos hablando de que de la depredación inmobiliaria se la quiere comer. Es justo la franja que está donde ya está toda la segunda faja, todas las construcciones de gente, ¿cierto? Y hacia abajo llegáis al lago. Entonces toda el agua lluvia que cae en todas las calles de la segunda faja, que arrastra todas las aceites de vehículos, aceites de comida, restos de basura que quedan en los suelos, sedimentos,
va pasando por esos bosques y termina limpiándose a través de los mismos filtros naturales que tiene el bosque, Claro, ¿cachai? claro. Que son los árboles, que son junquillos más abajo en las zonas de humedales. Entonces toda esa agua se alcanza a limpiar lo más posible antes de llegar al lago. Pero ¿qué pasa en lo que están haciendo ahora? Cortaron todas las partes de vegetación que estaban aledañas al estero, que eso también debe ser multado por la DGA, ¿cachai? Porque no pueden intervenir la parte al lado de un cauce hídrico sin una evaluación de impacto ambiental. Claro. Toda esa parte que va a terminar afectando igual en los niveles de saturación del lago. O sea, no hay una mirada ecosistémica de lo que está pasando. No sé, como que decir, ya, vamos a hacer crecer más la ciudad, necesitamos la vivienda, sí, pues, pero donde la estamos emplazando va a terminar saturando más lago. Entonces, ¿qué lógica tiene eso? ¿Queréis vivir en la ciudad de la zona lacustre del pantano? No sé, yo no me cabe en la cabeza. ¿Sí? Es que igual yo creo que esto trasciende como solamente al sector, porque si no me equivoco, Marta Vide es la misma que construyó los humedales de Fondo del Carmen de En Temuco. Pucón igual tiene un ¿Cachai? problema Entonces, similar. claro, entonces llegan y arrasan. Por ejemplo, yo hace poco caché que están también en una pelea con Marta Vide por los humedales que se están devastando allá. Claro. Temuco. No, y es Porque brígido, es una política conveniente. sí, y es, Claro. y es brígido porque al fin y al cabo uno le puede hacer un análisis súper amplio a la weá y como volvernos a decir que estamos en lo correcto, por así decirlo, no tiene que, qué clase de progreso es, tienen que volver a primar los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza, y no solo como para la naturaleza, como no aparte como de ese fin, pero también como de sobrevivencia para el ser humano, si la gente todavía no entiende eso. Pero en la realidad, la retroexcavadora ya sacó 5 hectáreas, 6 hectáreas Claro. de bosque nativo, Sí, po. donde vivían pájaros. Bueno, un día andábamos por allá y tuvimos 2 horas y un pajarito volvía todo el rato a donde había una ruma de árboles y se paraba y piaba y piaba. Yo no me siento como de repente con un contacto tan amplio con la naturaleza, pero te juro que yo sentía ese día que el pajarito nos hablaba, ¿cachai? Que nos decía así, no sé, intenté subir a la rama a ver si tenía un nido, pero algo nos decía y volvían ahí. Cortaron copihue, ¿cachai? Bosques de copihue, entonces... Pero arreglémoslo a la buena. Claro, y así como... ¿Cachai? ¿A costa de qué? Es súper difícil, po. Y es que es complejo de repente como entender que todas esas situaciones, por ejemplo, vemos en un paño pequeño y como decís tú, pasan muchas partes que son zonas humedales, zonas que tienen harta vegetación, qué sé yo, donde son retenedores de acuíferos, o sea, abajo de eso hay acuíferos que se mantienen y que mantienen a los otros árboles del entorno. Entonces, mientras más devastamos esas zonas, más aceleramos el proceso de calentamiento global y el cambio climático. Entonces, cuando se ve como el calentamiento global y el cambio climático como algo tan lejano, en cada acción cotidiana que está pasando, po, ¿cachai? Entonces eso, hacerle conciencia a eso a la gente cuesta caleta, po, y más cuando no lo intentan las mismas autoridades, la misma estructura política no lo intenta de verdad, po, ¿cachai? Como que hay mucha greenwashing, por así decirlo. Bueno, o sea, hace poco, por ejemplo, mientras nosotros estábamos deteniendo una retroexcavadora en el jardín del frente, estaban entregando árboles nativos, ¿cachai? Para plantar en la ciudad. Pero si estaba lleno de árboles nativos que acababan de botar, ¿cachai? Entonces no tiene sentido que se llenen de rimbombancia con esas cosas cuando van en absolutamente la lógica contraria de lo que deberíamos estar haciendo. Es absurdo. Es absurdo. Sí, y aquí la ciudad igual tiene hartas cosas que hacer como en cuanto a la municipalidad, aparte de como el tema Marta Vid, que es una empresa privada. Si desde la municipalidad no me gusta el término, ya se pusieron los pantalones, porque para qué. Pero si como que colocara firmeza, estas situaciones se podrían detener y no solamente de esta forma, ¿cachai? ¿O no? O si más allá de firmeza, si tuvieran como ya otro tipo de proyección, pues va a ser difícil estos 4 años igual, De hecho, no hay... sigue siendo de derecha al fin y al cabo, y las concepciones desde ahí igual importa mucho más como el corto plazo y la moneda. Y es complejo porque nosotros el seguimiento que hemos hecho, por ejemplo, claro, medio ambiente fue a contratar en terreno que habían hecho, que constituían ilícitos, ¿cierto? Y ellos pusieron como algunos antecedentes a disposición, pero el departamento de obras, que debería estar pidiéndole el proyecto a estos tipos de lo que están haciendo, señaló que habían un anteproyecto. Pero un anteproyecto no implica la posibilidad de poder empezar a ejecutar acciones, ¿cachai? En el terreno. Entonces eso nunca ha estado regulado. Y
el departamento de obra debería estar buscando los mecanismos para que se hacen las obras, pues si no tienen permiso, ¿cachai? Claro. Pero eso no lo hacen. Sí, y lo máximo que les va a llegar va a ser como al fin y al cabo, porque la ley igual es como súper laxa, por lo mismo, pues, weón, por Unas no multitas. entender multas que al fin y al cabo plata para la MUNI, Y ¿cachai? son irrisorias. Entonces, Considerando todo lo que ganan. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues no cumple ningún fin, ningún Ahora, objetivo. quería como retomar ese tema de lo que planteaba ahí un poco del tema de lo inmobiliario. Claro, porque muchas veces se visualiza como que estas empresas, que esta ya le cachó como la mano de cómo hacerla en el fondo, Marta Vid. Ya sabe cuáles son los resquicios y hasta dónde le da para ganar la plata. Pero eso también pasa porque las viviendas sociales las administran ellos. Pues, o sea, Sí, pues. uno podría generar como comités de vivienda, por ejemplo, y contratar sus propias constructoras y generar tu propio proyecto. Pero ¿quién se va a dar el gusto de hacerlo? ¿Cachai? Sí, pues. No sé, pues hay experiencias como que veíamos de hace un par de años, Ucamau, por ejemplo, que en el sector de Peñalolén, creo que en Santiago, ellos mismos diseñaron el proyecto y se asesoraron con arquitectos de distintos lados, hicieron una cuestión a toda raja. Y claro, pues tenían hasta plazas, tenían departamentos porque los espacios allá son obviamente Sí. mucho más caros, pero eran departamentos dúplex y en las partes de arriba, entre medio de los pasillos, tenían como una plataforma para compartir, para tener como su especie de plaza entre medio de los departamentos, pues, ¿cachai? Ahí mismo estaban haciendo la tocata de bienvenida a los departamentos, ¿cachai? Entonces, esos proyectos no consideraron grandes inmobiliarias tipo Marta Vid, tipo constructora Pocuro, tipo, no sé, pues como todas estas cosas, como las que tenía hasta la Marianita Elwin, pues, que son constructoras que están hace caleta de tiempo y cuando se mandan una embarrada después quiebran y se ponen otro nombre, Sí. ¿cachai? Paz Freumovich, ahora se llama Paz, no sé, pues, ¿cachai? Todo ese tipo de elementos podría, si la gente se organizara realmente y tratara de conseguir generar sus propios proyectos, se podría avanzar, pues. Pero hay que tener voluntad y tiempo, y en la sociedad en la que vivimos, de lo que más Conocimiento carecemos. sobre los temas. Claro. Sobre todo los legales, pues. Sí, pues. Igual yo creo que aquí ahora es como, a diferencia de antes, como que hay hartas voluntades, pero solamente que siguen estando como bien atomizadas, ¿cachai? ¿No? Pero como desplegando como redes, al fin y al cabo, como en esta misma situación, ¿cachai? De estar aquí, como que, no sé, pues nosotros en este proceso ahora nos puede apañar una compa abogada y de diferentes áreas, mucha gente que tampoco no tiene otro tipo de Antropólogos, conocimiento y pobladores, ¿cachai? Y quizá, obviamente uno quisiera como que fueran situaciones mucho más organizadas y que tuviéramos como una capacidad de despliegue mucho más amplio, pero como que yo siempre comparo, como soy de acá, como lo que era hace unos años y lo que es ahora, pues. No sé, pues nos tocó esos días ir a parar la retro y en un lugar donde no pasa mucha gente, por así decirlo, no es tan visible como estar cortando una calle, ¿cachai? Donde igual, puta, si la retro hubiese querido, no, ¿cachai? Sí, pues. Y llegó harta gente dentro de todo, Harta y niño. pura gente como desconocida, niños, gente más de edad. Entonces, como que existe, yo siento hoy en día como mucho más la voluntad. Falta obviamente todo lo que conlleva organizar la voluntad. Que no- pero igual ya empiezo a dejar un poco más tranquilo de que por lo menos se hable de esto, porque antes hablaba cuando ya pasaba, ¿cachai? ¿O no? Cuando ya no tenéis nada que hacer y ahora, pucha, sigue siendo como difícil el tema, pero hace un año y medio atrás no hubiésemos podido ni salvar la piedra, Claro. ¿cachai? ¿O no? Sí, pues. Sí, pues. Entonces, eso como que hay bastante Nehuen, hay que organizarlo más o hay bastante fuerza. Oye, vamos a una pausa entonces. Démosle. La pausa de entre medio y volvemos al tiro enseguida. Oye, no pensé que andar con la guagua en brazos doliera tanto. ¿Y no has pensado en comprarte un portabebé ergonómico? ¿Un qué? ¿Qué es eso? Mira, fácil. Tienes que entrar en Instagram o Facebook y poner @ovejanegra.cl o puedes también buscar en www.ovejanegra.cl, pero recuerda cambiar la segunda A por una X. Ahí vas a poder encontrar portabebés ergonómicos, accesorios de porteo, fulares, mochilas para las distintas etapas de los bebés y accesorios como cubre porteo para el frío y la lluvia. Buen dato te sacaste, ¿eh? ¿Dónde lo encuentro?
Recuerda, tienes que entrar en Instagram o Facebook y poner @ovejanegra.cl o puedes buscar en la web como www.ovejanegra.cl, pero tienes que cambiar la segunda A por una X. Emporio Sur es una tienda a granel que ofrece alimentos de calidad para que te mantengas con energía y saludable, todo con respeto al medio ambiente y a un precio justo. Aquí puedes encontrar una amplia variedad de frutos secos, superalimentos, vitaminas, hierbas, harinas, condimentos, quesos, mermeladas, alimentos para diabéticos, alimentos para dietas cetogénicas, entre otras cosas. Encuéntranos en Camilo Enríquez 542 en la comuna de Villarrica. Ya, pues estamos entonces, hemos vuelto después de esta pausa, después de saludar a las auspiciadoras también. Y estábamos hablando entonces de la Piedra Rechicura, este espacio que hoy en día ya está declarado como patrimonio histórico, que también eso conlleva ciertos como espacios legales que ayudan un poco a defender de todo este afán como empresario, afán inmobiliario, destructivo, extractivista, por este progreso tan, de repente siento yo, tan un poco fordiano también, porque vienen a construir ya en la misma cueva en escala, ¿cachai? Una tras otra. Todo. Sí, man, entonces yo digo ya. Y en eso se nos van caleta de espacios verdes y espacios importantes, digamos, para la convivencia con el territorio. Sí. Entonces, ya, yo les quería preguntar en qué va ahora toda esta defensa, en qué va ahora esta lucha. ¿Con qué herramientas se cuenta? ¿Qué herramientas se necesitan? ¿O qué se necesita de la misma gente, de la población? Tal vez se necesita como participación, no lo sé. Si me pudieran hablar de eso sería genial. Sí. Bueno, hay algunas cosas que están en proceso, que sería el recurso de protección que está a puertas de presentarse ya estos días. Y el tema bueno, hay denuncias hechas por distintas personas que estaban trabajando como en esto, que tienen que ver con denunciar ante las instituciones que les corresponda a cada una de las acciones que se han llevado a cabo. Por ejemplo, se talaron copihues, por ejemplo. El SAC debería pronunciarse, pero no lo ha hecho. Dijeron que tenían imposibilidad para entrar, cosa que no es tal. Entonces ahí hay... ¿Terreno privado? Claro, porque es terreno privado, pero si tú estás viendo un ilícito infraganti, da lo mismo si es terreno privado, ¿cachai? Sí. Entonces como que si, no sé, pues... A veces ni eso, porque llegan y entran, loco. Exacto, pues, o sea, si en otros espacios los locos les da lo mismo si es tu propiedad privada cuando van a intervenir en las comunidades, por ejemplo. Claro. Entonces, ahí hay unas presentaciones que hizo una de las participantes, ¿cierto? Ante la Contraloría para que investiguen también cuáles son las atribuciones que nos han tomado, las competencias que nos han tomado las instituciones correspondientes. Pues en este caso sería el SAC, el municipio, por ejemplo. También que el Departamento de Obra, como te señalaba, debería estar ya generando algún tipo de denuncia por la afectación que se está generando sin haber un proyecto aprobado. Porque si hubiera un proyecto aprobado, por ejemplo, nosotros podríamos pedir como vecinos, vecinas, juntas de vecinos, que sea organizaciones comunitarias, podríamos pedir participación ciudadana del proyecto, entonces participar en cómo se va a construir en el fondo. Pero cuando llegan y talan sin que esté el proyecto disponible para visualizarlo, es como, pucha, hay algunos tramos de la institucionalidad que no están funcionando. Claro. La misma afectación del cauce hídrico, por ejemplo, que se le cortaron todos los árboles aledaños. También una intervención que se denunció en la DGA porque no corresponde sin, como te decía, una evaluación de impacto ambiental previa. Entonces, todo ese tipo de afectaciones están en los canales y se han enviado como esta solicitud a Contraloría para que empiece a presionar para que las instituciones funcionen. Igual hay diferentes áreas que se deben abordar, eso es como el área legal, por así decirlo, que igual de a alguna u otra forma esperamos que el recurso de protección pueda ser lo más cercano a lograr algo eficaz. ¿Qué significa algo eficaz? En este momento es parar la obra que no tiene permiso para trabajar. ¿Qué significa en este momento parar la obra? Significa que no se destruye más bosque por ahora, por lo menos, ni cursos de agua y todo lo que ello conlleva. Entonces eso por un lado es muy necesario, pero también hay otro ámbito necesario, el tema de la difusión,
el tema también de ir al espacio con respeto. Uno reconoce como, no sé, los análisis FODA como las cosas como bacanes, pero también hay cosas pencas. Dentro de las cosas pencas está el humano. Está el humano y su mirarse como el ombligo, no entender ciertas dinámicas, como que si te vayas a tomar una chela, y uno también lo ha hecho, te llevas tu basura, Sí. ¿cachai? Como que el sector también no es un basural, que también yo entiendo que corresponden como a políticas más amplias, vamos a ver más amplias, no sé, pues si la municipalidad una vez al mes fuera a recoger los residuos de los vecinos, ¿cachai? Quizás habría menos situaciones de eso, pero aún así la conciencia de la gente para evitar seguir dañando esos espacios naturales es bien amplia. Por ejemplo, hoy en día se utiliza como excusa que en ese espacio había como basura. O sea, siempre ha sido en varios lugares, Claro. he visto la misma raza. Y se utiliza como excusa. Nosotros Como cuando argumento, paramos claro. con las personas que hemos hablado, como el argumento, y que las personas de ahí supuestamente lo pedían. Nosotros mencionaron como a los vecinos de la Chile Barrios, después conocimos a los vecinos de la Chile Barrios, los dirigentes, nos dijeron que nunca eso había sido una realidad, ellos nunca pidieron eso. De hecho, habían porque reclamado más- por las zanjas sí, que estaban haciendo. porque más encima, en este caso, no han sacado basura, está la misma cantidad de basura, más allá de lo que uno va recogiendo, sino que han destruido el bosque, ¿cachai? Hay una diferencia súper abismante, pero que ahí tú te das cuenta que como conceptualmente la gente no tiene esa diferencia. Claro. Para ellos todo lo que había ahí era basura, menos Yo no sé la si basura. se referirán a que a las murras en su ¿Cachai? concepción loca, así como que estaba Sí, cochino. pero Sí, aún claro. así, por ejemplo, nosotros cuando hablábamos con un caballero nos decía, pero si yo solamente saqué murra, le levantamos la mano, solamente recogimos las Lo que especies que estaba en el había. suelo. Habían 5 especies diferentes de árboles nativos, no había ni una murra. ¿Cachai o no? Entonces también va como por el tema de la educación ambiental, social, cultural de la gente, que se hagan cargo de sus basuras, que se hagan cargo de sus desechos, el tema también de repente de los incendios forestales que se pueden producir en el sector. Al fin y al cabo también de repente hay gente que va a hacer como, yo me imagino como a cazar liebres porque se ven como... Tiros. Sí, como tiros de estos como de, Cartucho. sí. También había gente que iba a jipear harto, entonces quedaba como bien la embarrada con eso. Pero también está el otro lado, po. Hay, Circuitos por de ejemplo, bici. una señora que se llama Valerie, no me acuerdo el apellido, pero ella, por ejemplo, trabaja con niños allá, y que yo tampoco sabía eso, y como trabajaba con niños como en riesgo social, ¿cachai? Y lo llevaba a hacer circuitos para allá. Buena, por el bosque. Sí, pues por el bosque, por todo el Y bosque. es como profesional. Sí, y todo pues eso. ella anda en Italia, es como bien, puede andar en bici y todo el tema. La familia igual van a recorrer para allá el sector. Hay otras familias que igual se llevan como la basura de... entonces, la educación ambiental es muy importante. La educación ambiental no solamente como individualmente o familiarmente, lo que se inculca en los colegios. Como que hacer parte de estos espacios, por ejemplo, hoy en día tanto el fuerte, o sea, que el sitio histórico, tanto Putue como la Piedra Rechicura, los colegios deberían empezar a hacer parte, cuando hablen de patrimonio histórico, deberían Claro, llevarlos sí, para allá, sí, po. claro, ¿Cachai? claro. ¿No? Porque así se va cambiando como al fin y al cabo la cultura, que es lo que necesitamos. No solo el po. patrimonio Sí, colonial, po. po. No solo, Exacto. y no queda solamente como, ojo, el lugar para ir a tomar, o también, el lugar como para ir a pasear de otra forma, sino que le Sí. cambiáis la concepción a la gente de lo que hay, Sí. y está súper al lado. A ver, ¿qué más se necesitaría? Obviamente siempre se necesitan las voluntades de la gente. Mucho, 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 mucho. Todo aporte suma, desde compartir, bueno, Desde conversar. desde conversar aquí, desde ir a la piedra, desde llevarse, como tú decías, la basura, desde la más mínima voluntad en este momento suma. Y esa es como siempre la invitación igual, pues, a participar desde lo que se pueda. Así todos tenemos como otras cosas que hacer también, pero como que siento que no se nos puede ir la vida como priorizando siempre las otras cosas que hacer, porque claro. cuando miremos para el lado ya no va a haber nada como de lo que nosotros recordamos, pues. Y eso igual ahí como que se evoca solamente como a la melancolía y no como a la acción de cambiar algo,
Aparte de para uno, no sé, pues uno que tiene pichiche, como para los niños también, pues yo quiero que mi hijo pueda conocer ese espacio, que ya lo conoce, pero lo pueda recorrer, que también pueda seguir recorriendo el espacio detrás de la gruta, Claro. y que no sea como tan de sopetón como a nosotros nos ha pasado con hartos lugares, pues, y que se puedan conservar esos como ambientes, no solamente como históricos, sino que también naturales. Claro, que son espacios amigables pues, para el desarrollo de las futuras generaciones. Si lo pensáis, por ejemplo, cuando la imposición de los espacios, cuando los espacios se construyen de una manera violenta, en este caso impuesta, desde ciertas lógicas estructurales, sin que le consulten a nadie, que vive en el entorno, ¿cierto? Se va generando una violencia constante hacia esas personas. Y después se preguntan de dónde viene el descontento, de dónde viene, no sé, por lógicas de no seguir las normas o qué sé yo. Pero tienen que ver justamente con eso, porque las normas nunca lo han incluido, ¿cachai? Sí. Entonces la concepción de ciudad que se expresa es la concepción de ciudad de cierto grupo, de cierta élite, de ciertas personas que manejan los capitales o el comercio en ciertas zonas, pero no de la población en general. Claro, porque responde principalmente a necesidades económicas, pues, de Claro. los mismos grupos. Ujú. ¿Cachai? Como necesidades de ganancia y todo. Claro. Ahora, me queda una duda porque ya hablamos, por ejemplo, de la participación de la MUNI, la participación de la inmobiliaria, pero ¿quién ostenta la propiedad real de este terreno? Por un lado es que son dos situaciones diferentes. Pues dentro de la piedra, que serían estos 100 metros, pertenecen a Marcela y Rivara. Pero por el otro lado, está como colindante, todo lo demás ya pertenece a Marta Vid. Ya, por ejemplo, abajo hay una empresa también donde se va a hacer como, porque son muchos, es un boom inmobiliario, ustedes no, como que abajo está el hospital, Claro, ¿cachai? está el Nuevo, pedazo que de eso pertenece a la municipalidad, Vicevida. el pedazo de la calle, el pedazo de Vicevida, donde sería un home center y un Falabella gigante, ¿cachai? ¿No? Y por ejemplo, allá arrasaron con un humedal. Sí. Un humedal gigantesco. Eso yo quería decir delante, que se me había ido. Por ejemplo, al lado de... Bueno, esto está todo en una bajada. Todo esto, como todo este sector que estamos hablando, está como en pendiente. Y como 1,5 cuadras más allá para el terremoto, que si lo acotamos en cuadras, porque ya es como ciudad, en la calle Triquelén, que va como de la Muñoz Meli bajando por la Diego Portales, Ya, que sí. también está en pendiente. Todo estaba en huerta Para, antes. sí, para el terremoto, como eso también pasaban como muchos acuíferos, igual era al fin y al cabo un humedal. Se cayó el cerro y se murieron alrededor de 3-4 personas, o 2 personas me parece, y más allá, y se llevaron como 2 casas y todo el tema. Y este sector es igual en cuanto a formas de construcción, ¿cachai o no? Porque son todas las vertientes de agua, como son en puros menocos, que brota agua, pues por ejemplo, abajo en el hospital en este tiempo han tenido ese problema, pues, que les brota agua, que les empezó a brotar agua para la calle. Entonces, Sí. ahí quieren edificar viviendas, porque ni siquiera son todas viviendas sociales, ¿para qué vamos a mentir? De hecho, cuando uno pasa por ahí camino a Pucón, por la carretera, te fijáis que está todo inundado. Y siempre está roto. Sí, y Villarrica, de hecho, un lugar Sí, lleno pues, de un agua, humedal, pues, sí, pues, por un todos lados. gualbe. Sí, pues. sí, un gran humedal. Sí, pues. Sí, mallín. entonces estáis quitando las últimas posibilidades, y si lo hacen como suelen hacerlo más o menos bien mal, lo más probable es que también puedan pasar como situaciones Igual es así, crítico ¿no? porque lo ideal sería que en unos años más no estemos diciendo, como pasa todo el rato, por ejemplo, con la carretera que se rompe, que va aquí en la segunda faja de este sector, que siempre está rota, siempre brota agua. Claro. O en unos años más, no sé, pues estemos diciendo, no hay agua para las poblaciones, hay escasez hídrica, hay riesgo, ¿cachai? Claro, es que como que la ciudad se piensa solo en la lógica de lo que podemos ocupar los humanos, pues y ahí está el Claro. problema, siento yo. Claro. Hace un tiempo atrás participaba en una charla de Erika, no me acuerdo el apellido de ella, pero una profe de la mayor, y que nos hablaba sobre la importancia y la relevancia de los humedales en los sectores, pues, y de hecho tomaba Villarrica como ejemplo, hablaba de la importancia, no sé, porque antes estaba el humedal en todo el sector de la Serrín, por ejemplo, y que son zonas donde particularmente conozco a esta gente ahí, pero toda esa bajada de cerros tiene infiltración de agua constante. Tú vas a un hoyo en cualquiera de esos sitios y vas a encontrar un pozo a menos de 1 metro. ¿Cachai? Entonces, porque la infiltración de napas es constante, y eso pasa en todos los sectores de Villarrica, que hay muchos afluentes que van llegando hacia el lago. Históricamente en algún momento fueron incluso lavaderos de oro, por ejemplo, cuando estuvo el boom de la fiebre de oro. Y todos estos acuíferos, por ejemplo, o sea, todos estos cauces hídricos que van bajando hacia el lago,
ella señalaba que la única lógica para contenerlos bien y para que no siguieran contaminando el lago, porque al final si tú lo lleváis por los alcantarillados, le sigue entrando el agua, como te decía, de los mismos aceites de los autos, de los talleres que están en todos lados, va contaminando eso, y no se filtra en nada natural, sino que llega directo. Entonces no se limpia con los sistemas que tiene la misma naturaleza para hacerlo. Si nosotros hiciéramos que estos cauces estuvieran más expuestos, por así decirlo, y que estuvieran en contacto con áreas verdes, que tuvieran, no sé, pues estos mismos junquillos, que tuvieran consueldas, que tuvieran árboles de distintos tipos que son de la zona, que son nativos, van a ir limpiando estos distintos sedimentos y los van a atrapar y los van a transformar en alimento para ellos mismos y para los animales que van a subsistir y insectos que van a subsistir a través de ellos. Entonces, para pensar en la lógica de futuro que uno podría proponer a Villarrica, sería como pensar en que la ciudad tiene que ser pensada con otro diseño, ¿cachai? Un diseño que sea más amigable con la naturaleza, que contemple otras situaciones, de lo que va a ir cambiando también en el proceso global. Sí. Y entender que también por eso mismo la lógica de relevar un poco los sitios mapuches, o la lógica de los mapuches en sí en esta era, en el último año, ha sido tan trascendental porque ellos ya comprendían estas cosas, ¿cachai? Así como todos los pueblos más antiguos que están más ligados como a la tierra, que son ciertos tipos de pueblos, no todos, siempre hubieron algunos más imperialistas, ¿cachai? Pero hay ciertos tipos de pueblos que se adaptan a eso y viven otro vínculo. Claro. Entonces eso se entrelaza más con la lógica de lo que uno podría entender como necesario para la forma en que estamos viviendo hoy. Y sobre todo cuando volvemos a recalcar el aspecto de que es como un todo y que estamos insertos hoy en día en el único lado saturado de Chile. Claro. ¿Cachai? Donde estamos hablando que esto tiene repercusión directa también como en el aumentar los niveles de saturación. Estamos hablando que en la realidad de hoy en día la gente aquí de la comuna todavía vive harto del turismo. Entonces es como al fin y al cabo es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cachai? La gallina de los huevos de oro. Sí, y yo creo que lo otro importante que podríamos recalcar, que más allá de lo que sea en el sentido de que sea santuario, sea un parque urbano, sea muchas diferentes formas de poderlo nombrar, necesitamos hoy en día generar la protección no solamente de la piedra, sino que de este sector natural también, que cae como en manos de privado, pero que si se llega a perder, se pierde como el último corredor biológico inserto dentro de la ciudad. Claro. Y eso es penca, no puede pasar. Entonces yo creo que para allá hay que proyectar, porque al fin y al cabo como que uno es la problemática, ¿cachai? Uno va a entender la problemática, pero otra hacer como para solucionar un poco la problemática y para que no quede nos dimos cuenta solamente de la problemática e intentamos hacer lo posible, pero sin como más allá alguna otra proyección. Como nuestro primer objetivo, que es como lógico, es parar la máquina, pero si solamente paramos la máquina, después va a seguir funcionando. No, ¿cachai? Hay un desgaste ahí. Sí, pues. Y no solamente va a seguir funcionando, sino que va quizá, no sé, por la municipalidad o cualquier agente o los privados entre ellos se van a hacer su modelo de parque. Y a nosotros no nos sirve un modelo de parque en que boten todos los árboles y coloquen, ¿cachai o no? Eso no sirve. Entonces, y no es porque uno sea dura ni nada de eso, sino porque te mata un corredor biológico ya existente, pues, ¿cachai o no? Sino porque haya pasto, va a haber se va a cumplir como todo lo que hoy en día se cumple en ese sector. Y para eso igual es más amplio, pues se requieren más voluntades como para por lo menos poder llevar como un proyecto, un ideal, y que no nos lleguen a pasar gato por liebre, pues, porque o si no, para estos agentes lo vemos que es súper fácil como blanquearse y decir, oh, entendimos la necesidad de la gente. ¿Cachai o no? Pero quizás, ¿qué necesidad es lo que entendieron ellos? Pues solamente entendieron de que había que cuidar la piedra o eso, y sería bacán poder tener en un sitio histórico arqueológico a la vez como un parque, un santuario que pueda también respetar un poco más allá de eso. Para eso igual hay que entrar como a transar, no más allá de transar, sino que hay que entrar a dialogar
quizás con estamentos que hoy en día no estamos dialogando, ¿cachai? Pero como que no se puede perder la oportunidad de poder preservar algo, porque hoy en día se está perdiendo todo, que no está tan en los 100 metros, ¿cachai? Yo creo que también, claro, la invitación también es como a informarse como del tema. Pueden buscar de repente la misma página en Facebook, por ejemplo, en Salvemos la Piedra Rechicura, y ver algunos videos, ¿cierto? Hay información de lo que está haciendo y participar de las actividades que se van a ir como convocando a través de los distintos espacios, que serían como, por ejemplo, se están pensando en actividades que tengan que ver con fines informativos, ¿cierto? De comprometer a la gente con entender la problemática y hacer jornadas de limpieza, por ejemplo, en los mismos entornos, que es lo que supuestamente usan como justificación para ir a meter máquinas, ¿cachai? Bueno, y ahí hay que ir viendo qué se puede establecer, pero lo importante es generar una comunidad informada y organizada, ¿cachai? En torno al tema, porque cuando la gente esté consciente de cuál es la importancia del entorno que tienen y cómo los va a afectar en lo cotidiano en los próximos años, y recién le van a tomar el peso. Entonces la idea es que lo visualicen desde ahora para que podamos organizarnos y hacer algo. Los invitamos a conocer la Piedra Rechicura. Si van, igual ir con respeto, a llevarse sus cosas, sus puchos, y se llevan una lata igual. Como los cabros del Moro, el otro día que iban con su bolsita, que de repente pasa por cosas generacionales, siento yo, así como los cabros más jóvenes, como que van con su bolsita, se traen sus cosas, no dejan nada tirado. Oye, estamos ya cumplimos el horario, se hizo cortito, ¿no? Sí. Oye, gracias por darse el tiempo, por venir después de esa jornada de campo, de campo y barro. Gracias por venir, y bueno, esperamos que esto igual pueda servir como mucho más para que más personas se interesen y se puedan como sumar también a esta causa, que yo siento que es súper necesaria. Sí, queda lo mismo la invitación, pues. Aquí todos a cada una de las personas se necesita, de diferentes formas se puede apañar, y como que en lo personal hace un tiempo decidí que no me puedo hacer la huevona con los espacios que quiero, al fin y al cabo, en los que vi crecer, más allá de que como quizás no es mi propiedad, pero tampoco creo en esa propiedad. Tampoco era su propiedad antes. Claro, entonces eso, a cuidar cada uno de los espacios y hacer resistencia de la forma que podamos, pero siempre intentar hacer un poco de resistencia por lo menos. Y gracias por el espacio, porque también ayuda a lo mismo, puedo hacer el mismo sentido a que se difundan la idea y se hable. Ya, pues entonces muchas gracias a todos por escucharnos también, y ojalá puedan compartir esto, así que nos vemos. Chao. Bajo el cielo negro y azul.
Acabas de escuchar Hasta Lavar. el mate. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales. Y no te pierdas nuestro próximo episodio.